Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a hablar de antivirus. Para que sepas, los antivirus, todas sus características, el funcionamiento y las cosas que tenés que tener en cuenta antes de comprar uno o adquirir uno en el caso que vayas a utilizar uno gratis. Antes de continuar con este video, te recomiendo que vayas y veas otro video que hice anteriormente que se llama ¿Qué es un virus? Entonces, de esa manera, vos vas a poder aprender paso a paso cómo funcionan los virus, qué cosas atacan y todo ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera vas a poder estar al tanto de cómo funcionan las cosas. El video es de 21 minutos, así que es un poco largo, pero te va a servir para tener fundamentos concretos y sólidos a la hora de elegir un antivirus y las cosas que tenés que tener en cuenta. En este caso vamos a hablar qué es un antivirus, como te dije antes, vamos a ver estos 8 puntos, en este caso, hasta que termine estos puntos. Una vez que terminen los puntos voy a borrar el pizarrón y voy a agregar más puntos para que podamos ver a fondo qué es un antivirus y cómo funciona. Vamos a hablar del punto número 1, métodos de identificación. Después de ahí vamos a hablar basados en la firma, heurístico con emulación, que es un rootkit, que es Real Time Protection, costos, después falsos antivirus, falsos positivos, múltiples antivirus y efectividad de los mismos. Un antivirus en esta clase es un poco compleja, obviamente, no te voy a decir, no, un antivirus es únicamente para detectar virus y nada más, sino vamos a tratar de verlo en profundidad para que puedas utilizar el antivirus a su máximo potencial. Bueno, un antivirus lo que hace es lo siguiente: detecta programas que fueron diseñados, obviamente, por programadores para dañar cualquier computadora. Esto puede ser en la computadora de tu casa, en una corporación o lo que sea. Entonces, cualquier tipo de dispositivo electrónico que tenga un sistema operativo puede ser afectado por este tipo de virus. Tenés virus que se dispersan normalmente por pendrive, CDs, disquete, obviamente en la época vieja, y por la red. Después tenemos gusanos, como habíamos visto en otra clase, que es un gusano. Te recomendaría que vayas y veas, que esos son los programas maliciosos que se transmiten a través de la red. Después tenemos keyloggers, que keyloggers lo que hace es capturar todo lo que vos tipees en la computadora. Después tenés troyanos, que son programas que emulan ser una cosa, pero realmente son otra cosa. Y todos este tipo de programas que su función fundamental es poder dañar, causar algún problema al usuario o robar datos o darle acceso al hacker a tu computadora. Entonces, los antivirus lo que hace es prevenir los virus o todo este tipo de cosas que te dije, o sea, todas sus variantes, y aparte de prevenir es poder curar, porque si vos llegas a detectar que hay un archivo infectado, que el antivirus pueda remover el código de este archivo y puedas utilizar el archivo sin ningún tipo de inconvenientes, porque normalmente los virus inyectan códigos dentro del programa, que podría ser un programa de edición de video o edición de música o para un juego o lo que sea. Entonces los virus siempre se inyectan sobre algo que ya existe. Entonces, lo que hace el antivirus es tratar de sacar ese código malicioso y dejar el archivo puro como vino de fábrica. En algunos casos se puede hacer, en otros no. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, vos tenés que tener en cuenta qué hacer con estos archivos. Si el archivo va a ser eliminado o va a ser puesto en cuarentena, o en el caso que no pueda llegar a ser eliminado el virus, por ejemplo, lo que podés hacer es enviar el archivo infectado al fabricante del antivirus. Entonces de esa manera pueden llegar a tratar de desarrollar nuevas técnicas para poder sacar el código sin tener que dañar el archivo. En algunos casos pueden llegar a sacar el código malicioso, pero el archivo queda dañado. Así que son cosas que tenés que tener en cuenta. Obviamente nada reemplaza un buen backup, porque en el caso de que vos tengas algún incidente de este tipo en la computadora, y si tenés un buen backup, podés llegar a evitar este tipo de problemas. Así que vamos a empezar con el punto número 1, método de identificación. Tenemos el método tradicional, que es el basado en la firma. Esto consiste de lo siguiente: cuando van pasando los días, meses y años, obviamente, cada vez salen virus nuevos. Entonces, cuando salen virus nuevos, lo que hacen los
fabricantes de antivirus es capturar esos virus, estudiarlos y tratar de sacar algún método para poder limpiarlos y detectarlos. Entonces, y lo ponen en una base de datos. Entonces, esa base de datos, con el tiempo, obviamente, cada vez es más grande. Entonces, cuando el antivirus de tu computadora va a detectar los archivos que vos le pusiste nuevos, por ejemplo, en un pendrive, lo que hace es buscar la firma de los virus en ese archivo. Entonces compara ese archivo que ingresaste nuevo en la computadora contra toda la base de datos. Y si hay algo que se parezca o que sea igual, directamente te va a saltar como si fuese un virus y de esa manera vos vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Si eliminarlo, ponerlo en cuarentena o lo que hablamos anteriormente. Después tenemos otro método de detección que es heurístico. Como podemos ver acá, el método heurístico es un poquito más complejo que el método anterior. El método anterior es fácil, es ver la firma en la base de datos y si son iguales, obviamente ahí tenés el virus. En cambio, en el método heurístico, lo que hace el antivirus es ver el código en el archivo o en todos los archivos que tiene que escanear, obviamente, va a ir viendo el código y trata de emular ese código dentro de una máquina virtual y trata de ver qué es lo que va a hacer ese código. Entonces, si ve que ese código, por ejemplo, le indica a la computadora que va a modificar registros del Windows o que va a borrar archivos o que los va a sobreescribir o cualquier tipo de cosas que pueda llegar a causar daño, directamente te va a tirar un aviso de que es un virus o que es un posible virus. El problema de este tipo de detección, que es el heurístico, es que puedes llegar a tener muchos falsos positivos, porque a veces te puede decir que es un virus, pero realmente no lo es y es una de las funcionalidades que tiene el programa, porque los programas obviamente pueden hacer muchas cosas, pueden eliminarte, por ejemplo, archivos temporales o pueden tratar de hacer otras actividades que por ahí un virus puede llegar a hacer, pero no significa que sea un virus. El problema con este tipo de búsqueda es que es un poco más exigente, o sea, va a usar muchos más recursos, el escaneo es un poco más lento y bueno, y tenés el problema del falso positivo, como te dije anteriormente. Después tenemos el otro método, que es el método heurístico con emulación. Lo que hace es agarra el archivo, lo pone en un entorno virtual y directamente ejecuta ese archivo ahí adentro. Entonces, si el archivo empieza a tener características o acciones como de un virus, obviamente dentro de ese entorno virtual no va a pasar nada porque va a ser como que estuviese encapsulado, o sea, en vez de actuar ese archivo en tu computadora, va a actuar en un entorno más chiquito, totalmente aislado del resto. Entonces, si el archivo lo deja funcionar por X cantidad de tiempo y empieza a tratar de modificar cosas del sistema operativo o trata de borrar archivos, modificar, sobreescribir o trata de capturarte lo que vos tipeás en el teclado, ese tipo de cosas, es como que deja el antivirus hacer todo ese tipo de cosas al programa sin restringirlo de ninguna manera. Entonces, si empieza a haber actividades sospechosas, automáticamente te manda la alerta de que es un virus. Entonces, de esa manera, después se puede llegar a enviar ese tipo de archivo al fabricante, como te dije anteriormente, para que lo investigue. Porque normalmente cuando salen virus nuevos, los antivirus no pueden detectar todos los virus que hay en el mercado. Entonces, una manera de poder colaborar obviamente con otras personas es enviar este tipo de archivos al fabricante. Acordate que si en el método este que dije anteriormente, basado en la firma, si hay un virus que es nuevo y no está dentro de la base de datos, obviamente no lo va a detectar. Entonces, uno no se tiene que confiar, porque a veces los usuarios se confían mucho en los antivirus y dicen, bueno, yo tengo un antivirus y abro de todo. Entonces, cuando las personas se confían de este tipo de cosas, ahí es cuando vienen los problemas. Siempre hay que ser muy cuidadoso a la hora de recibir archivos, abrirlos, obviamente, y ver de dónde procede. Porque a veces también puede llegar a ocurrir que viene de algún familiar, algún amigo, y si uno no estaba esperando un archivo de esa persona, hay que tener cuidado, porque a veces ocurre que por ahí te llega un mail diciéndote,
hola, mira, acá te mando las fotos de la playa, y si vos sabés que esa persona no se fue a la playa o no se fue de vacaciones, o vos no esperás un mail de esa persona, tenés que llamarlo y preguntarle, vos me mandaste este archivo, y verificar que no haya sido un virus, o que esa persona incluso puede ser que en su computadora tenga un virus, y automáticamente, como vos estabas en el listado de la libreta de direcciones, te envió el virus a vos, a tu computadora. Entonces de esa manera te infecte. Entonces tenés que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Vamos a hablar de rootkit. La palabra root es administrador en Unix o Linux. Y después kit sería como si fuese un conjunto de herramientas. Entonces rootkit, lo que hacen este tipo de programas, obviamente que son virus, es meterse en tu computadora y tener acceso de administrador y tratar de ocultarse. Entonces, una vez que gana acceso a la computadora y se oculta, obviamente ningún tipo de antivirus lo va a detectar, porque el antivirus, para poder leer determinados archivos, tiene que pedir permiso al sistema operativo para poder leer un archivo. Entonces, si el antivirus le dice al sistema operativo, mira, vamos a tener que leer este archivo, y obviamente el virus sabe que ese archivo está infectado, le va a decir, bueno, vamos a emular que lo leemos, pero le vamos a decir al antivirus que ese archivo está perfecto, que no tiene ningún tipo de virus. Entonces, de esa manera, continúa, sigue de largo, sigue escaneando otros archivos, y obviamente cada vez que el antivirus trate de leer un archivo que esté contaminado, no lo va a poder leer, porque el virus directamente le está diciendo que siempre todos los archivos esos están bien, que no tienen ningún tipo de problema. Este tipo de cosas pasa, obviamente, porque el sistema de lectura de NTFS, por ejemplo, en el sistema de partición de Windows, es propietario de Windows. Entonces, en cada instrucción que el Windows necesita leer de un archivo, o cualquier programa necesita leer un archivo del disco rígido, tiene que pasar por el sistema operativo. Y si el sistema operativo ha sido comprometido por un virus, obviamente ahí el antivirus no lo va a poder detectar. Entonces, en este caso, uno tendría que sacar el disco rígido, ponerlo en una máquina que esté limpia, obviamente, que uno confía, y tratar de escanear para poder detectar este tipo de ataques. Pero bueno, estas cosas tenés que tener en cuenta para poder estar alerta de las cosas que pueden llegar a ocurrir en tu computadora cuando vos sabés que está actuando mal la computadora, que está haciendo cosas raras, y vos pasas el antivirus y decís, pero está todo bien, no detecta nada. Puede llegar a ocurrir que tengas un rootkit en la computadora, y por eso que no es detectado. Te voy a comentar otra cosa que pasó con Sony en el 2005, si mal no recuerdo. Hubo un problema que Sony largaba, o sea, vendía los CDs con música en Estados Unidos y en el mundo con este tipo de programas. Venía con un programa que era un rootkit. Entonces, cuando vos lo instalabas y querías ver por ahí videos, incluso la música y ese tipo de cosas, se instalaba un rootkit en tu computadora. Entonces, lo que hacía esto era evitar que vos pudieras copiar la música, y evitaba que pudieras copiar la música y que la pudieras piratear, por ejemplo. Entonces, este era un sistema de protección de la música de ellos. El problema surgió que cuando se instalaba el rootkit en el sistema operativo, tenía algún tipo de vulnerabilidad. Entonces otros hackers agarraban y detectaban eso, y lo utilizaban para hacer algún tipo de daño en la computadora que tenía instalado este tipo de rootkit. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas es peligrosa, porque obviamente el rootkit pasa por arriba del usuario de administrador, por más que haya clave y todo, y tiene acceso total a la computadora sin que nadie se lo pueda llegar a impedir. Vamos a hablar del punto número 3, que sería Real-Time Protection. Real-Time Protection es cuando el antivirus sigue residente en memoria y sigue funcionando por más que vos estés haciendo otras cosas con la computadora. Por más que lo veas chiquitito abajo al lado de la hora, el programa sigue funcionando. Entonces, si vos pones un pendrive, bajás un mail, bajás un archivo, lo que sea, todos los movimientos de archivos dentro de la computadora son escaneados automáticamente. Hay algunos antivirus, que normalmente son los menos, que no tienen este tipo de funcionalidad. Entonces, obviamente no te va a servir. Pero te puede llegar a servir si vos querés tener máximo rendimiento en la computadora, porque al
tener un antivirus obviamente corriendo permanentemente en tu computadora, o sea que está residente, obviamente saca recursos, y si vos querés que tu computadora funcione al máximo, podés obtener un antivirus que no tenga este tipo de protección, o si no, deshabilitar la protección de tiempo real para que puedas tener más rendimiento. Normalmente hoy en día casi no pasa, pero en el pasado era bastante frecuente tener este tipo de antivirus, que por ahí el antivirus era gigante y te consumía un montón de recursos de la computadora y te lo hacía extremadamente lenta. Hoy en día, como las computadoras son bastante potentes, casi uno no nota la baja de rendimiento en la PC. Así que básicamente esto es lo que significa Real Time Protection. Después vamos a hablar del punto número 4, que serían costos. Acá tenemos obviamente las versiones gratis y después tenemos las versiones pagas y de suscripción. Las versiones gratis, la mayoría de las compañías, por ejemplo como AVG, Avast o Avira, y hay muchos otros obviamente, te permiten utilizar el antivirus gratis para uso hogareño, pero si lo vas a utilizar para una empresa o para un entorno corporativo, obviamente no puedes utilizar este tipo de antivirus, ya que la licencia no lo permite. Y si te llegan a enganchar con este tipo de antivirus en una empresa o de entorno corporativo, puedes llegar a tener una multa. Así que es bueno tener en cuenta este tipo de cosas. El único antivirus gratis que yo conozco que es posible utilizarlo en entorno comercial o corporativo es el MS Essential, que es de Microsoft. Ese hasta 10 computadoras te permiten utilizarlo. Si tenés más de 10 computadoras, tenés que saltar a la siguiente versión de antivirus que tienen ellos, que es más corporativo y tienen otras funcionalidades obviamente que el Essential no tiene. Después vamos a hablar del pago, el pago con suscripción. Lo que tiene de bueno con respecto a los gratuitos es que el pago tiene funcionalidades de firewall, cosas que los gratuitos no lo tienen. Tiene sus pros y sus contras el tema del firewall, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Otra cosa que tenés que tener en cuenta cuando tenemos lo que son los suscriptos, o los que tienen suscripciones, obviamente, es que vos tenés que pagar todos los años. O sea, no es que vos pagás el antivirus una sola vez y después ya está y te olvidas. Sino, si vos pagaste el antivirus, te salió $30, $40, $50, es por ese año. Después el siguiente tenés que volver a pagar. Entonces, ese es el pro y contra de los pagos, obviamente. Pero bueno, son cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de optar por un antivirus de este estilo. Si vos tenés por ahí menos de 10 computadoras en tu empresa, te recomiendo que saltes al MS Essential, que es el de Microsoft. Como te dije anteriormente, hasta 10 computadoras lo puedes usar gratis y sin ningún tipo de inconvenientes. Es antivirus y anti-spyware. No tiene firewall, pero bueno, para el uso tradicional te puede llegar a servir. Y si no, si querés algo mejor, obviamente hay muchos en el mercado que te pueden llegar a servir. Más adelante te voy a explicar cuál es el mejor antivirus que hay, obviamente para que vos puedas hacer la elección adecuada según tus necesidades. Después vamos a hablar del punto número 5, que sería falsos antivirus. Como podemos ver acá, tenemos WinFixer, después hay otro que se llama MS Antivirus y hay otros tantos que hay dando vueltas. Obviamente, lo que hacen este tipo de falsos antivirus es presentarse como un virus real, como un antivirus real, y te dicen, bueno, instalalo, es gratis, no vas a tener problemas, pero cuando lo instalás, realmente no es un antivirus, sino es un virus. Y después, normalmente he visto muchos de estos casos que este tipo de antivirus falsos te dicen, mire, su computadora tiene 1000 virus o 10.000 virus, normalmente te exageran con un número gigante de problemas y te dicen que para poder eliminar esas cosas tenés que pagar con tu tarjeta de crédito y ahí quién sabe qué pase. Así que bueno, cuando veas este tipo de cosas, trata de huir, verificar cómo se llama el nombre del antivirus falso si es que tu computadora quedó infectada. Entonces de esa manera vas a poder tomar la acción adecuada. Vamos a hablar del punto número 6, que serían falsos positivos. Falsos positivos significa lo siguiente. Normalmente cuando uno instala un programa, el antivirus obviamente lo chequea y si está todo bien, pasa y sigue de largo y todo funciona perfectamente. El tema es
el siguiente. Hay veces que los antivirus detectan determinados programas como si fuesen un virus cuando realmente no lo son. Entonces, ahora te voy a comentar algunos casos que hubo en el pasado que pueden llegar a ocurrir con tu antivirus. Si vos tenés un programa que compraste original y obviamente no tenés ningún tipo de duda que el programa ese obviamente no va a tener virus, pero te salta que hay un posible virus, que el antivirus te dice eso, tendrías que llamar al fabricante y decirle qué hacer. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas lo que tenés que hacer es lo siguiente, es agarrar y decirle que en la carpeta donde está el programa que no lo escanee. Entonces de esa manera vos podés utilizarlo sin ningún tipo de inconvenientes. Normalmente cuando pasan este tipo de cosas lo que tenés que hacer es lo siguiente. Como habíamos hablado del punto número 3, Real Time Protection, o sea, protección en tiempo real, es deshabilitar esta protección, instalar el programa que compraste y una vez que lo compraste ir a donde dice exclusión. Entonces de esa manera vos podés agregar esa carpeta de ese programa y de esa manera cuando vos lo activas nuevamente, el punto número 3, que sería la protección en tiempo real, no te va a decir que es un virus y el programa va a funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Te voy a contar la historia de estas 3 empresas o de estos 3 programas que ha pasado en el pasado que han sido detectados como si fuese un virus cuando realmente no lo era. Vamos a ver el caso de Mail Pegasus, que sería como si fuese un Outlook Express. Por ahí no es muy popular, pero bueno, es un programa que funciona bastante bien. Pero bueno, vamos a ver el caso que en el 2007 Symantec, o lo que sería Norton Antivirus, detectó que este tipo de programa era un virus y directamente lo borraba o borraba algunos de los archivos que venían en este programa y directamente el programa no funcionaba. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, tenés que hacer lo que te expliqué anteriormente, entonces de esa manera salís adelante y podés resolver el problema. Pero si te llega a pasar este tipo de cosas, obviamente te va a producir un dolor de cabeza porque te vas a tener que poner a investigar a ver qué tipos de archivos te dice que están infectados o si los borró y los puso en cuarentena, volverlos a ponerlos donde corresponde para que todo funcione, llamar al fabricante del programa o llamar al fabricante del antivirus y decirle qué está pasando y bueno, todo ese tipo de cosas traen dolor de cabeza, pero bueno, es bueno tenerlo en mente, que puede llegar a pasar, que no todos los antivirus son infalibles, no importa la empresa que sea, puedes tener falsos positivos. Después vamos a ver el segundo caso que fue de AVG. En el 2010, el Windows 7 de 64 bits te detectaba que algunos archivos del arranque tenían virus, o sea que estaban infectados. Entonces lo que hacía era agarraba y te borraba esos archivos y cuando vos reiniciabas la computadora, ya la computadora no funcionaba más. Y tenías que volver a reinstalar el sistema operativo y bueno, todo lo que eso lleva. Después vamos a ver el tercer caso que sería de MS Essential, que sería el antivirus de Microsoft. En el 2011 con Chrome detectaba que este navegador era un virus, así que lo eliminaba. Pero bueno, este tipo de cosas, por más que sean media graciosas, porque obviamente Microsoft tiene el Explorer y el Chrome sería como la competencia, y que haya pasado esto, quién sabe si fue a propósito o no, pero bueno, son cosas que pueden llegar a ocurrir y cosas que tenés que tener en cuenta. Vamos a hablar del punto número 7, que serían múltiples antivirus. Hay personas que me dicen, bueno, vamos, si esto es así, que no todos los antivirus detectan todos los virus, porque esto obviamente ocurre, que hay algunos antivirus que detectan X cantidad de virus y otros detectan otros virus, pero lo ideal sería tener ambos. No es recomendable esto. ¿Por qué no es recomendable tener 2 antivirus o 3 o 4 o 5 antivirus corriendo en la computadora? Como te dije anteriormente, todos los antivirus te consumen recursos de la computadora. Entonces, si uno puede tener uno, es ideal. Si uno quiere proteger la computadora al máximo, hay que tratar de reducir los riesgos y tratar de limitar las computadoras y el acceso de los usuarios para que no puedan acceder a cosas o instalar programas sin el permiso del administrador y otro tipo de cosas como esta. Lo que se puede llegar a hacer con este tipo de cosas, si vos querés tener múltiples antivirus, hay una empresa o varias empresas
que te permiten escanear determinados archivos o el archivo que vos quieras de manera online con todos los antivirus que hay. Entonces, hay una empresa que se llama Metascan. Vamos a escribirlo acá. Metascan, que lo que hace esta empresa es escanear ese archivo con todos los antivirus que hay en el mundo. Entonces, o por lo menos con todos los que hay en el mercado que son conocidos. Entonces vos podés tener más posibilidades de poder escanear ese archivo de manera segura y estar casi 100% seguro de que ese archivo no va a tener virus. Lo que tiene de bueno que esto se hace en la nube, obviamente no tenés que estar instalando ningún tipo de antivirus en tu computadora. Vos podés tener un solo antivirus y después, si vos necesitas extra protección, como te dije, podés utilizar este tipo de sistemas que te escanean todo con todos los antivirus. Después, obviamente, hay otras empresas que te permiten tener algún tipo de cosa híbrida o incluso de poder escanear todos los archivos que pasan en la red a través de este tipo de sistemas, pero bueno, eso ya vamos a explicarlo tal vez en algún otro video. Pero bueno, lo que tiene de bueno es que tenés que saber que este tipo de cosas existen, pero es para un nivel mucho más avanzado que el uso tradicional. Después vamos a hablar el punto número 8, efectividad. El punto número 8 obviamente es fundamental porque a veces las personas piensan que todos los antivirus pueden detectarte cualquier cosa y pueden llegar a crear una falsa seguridad. O sea, si vos pensás porque tenés un antivirus en tu computadora está 100% segura, eso es falso. Porque si no, obviamente las computadoras no estarían infectadas. Depende el antivirus, algunos son más efectivos, otros son menos efectivos, pero no hay antivirus que detecten todos los virus. Como te dije anteriormente, acá en el método de identificación, si el virus que vos estás tratando de escanear no está dentro de esa base de datos, no lo va a detectar. Entonces, hay hackers, hay páginas web que vos podés llegar a encontrar, obviamente, que te ofrecen este tipo de servicios, que ellos te dicen, bueno, por X cantidad de dinero te voy a fabricar un virus que no es detectado, no es detectable por ningún tipo de antivirus. Entonces, como para que vos sepas que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de abrir los archivos y las cosas que uno puede llegar a recibir, porque es fácil poder contaminar la computadora con algún virus, gusano o lo que sea que te hayas encontrado. Ahora vamos a borrar el pizarrón y vamos a continuar con los siguientes puntos. Bueno, ahora ya escribí nuevamente todos los siguientes puntos para poder continuar con el tema de los antivirus. Te voy a comentar los puntos que escribí y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los puntos. El punto número 9 sería nuevos virus, el 10 archivos dañados, el 11 firmware, cloud antivirus o sería antivirus en la nube. Después tenemos firewall, lo que sería cortafuegos para la red obviamente. Después online scanning, herramientas especiales, nivel de permisos, esto es de Windows normalmente. Después tenemos actualizaciones, modo de reparación de los virus, modo automático. Después parlanchín, obviamente, para los antivirus que les gusta hablar y que son medios insoportables a veces. Después el número 20, vamos a hablar de cuál es el mejor antivirus. Así que no te pierdas la última parte, que esa es por ahí la que más te interese si querés saber cuál es el mejor. Vamos a empezar a hablar del punto número 9. Los nuevos virus significa lo siguiente: diariamente salen virus nuevos, obviamente. Entonces, si no están dentro de la base de datos, vas a tener problemas, como había comentado en los puntos anteriores. Entonces, ten en cuenta que si vos tenés una computadora y tenés archivos que estás recibiendo de internet permanentemente y todo eso, tenés que tener mucha precaución y desconfiar mucho de toda la gente que te lo envía, porque obviamente pueden venir infectados y cualquier problema puede causar pérdida de archivos, puede causar que la computadora funcione mal y todo lo que habíamos hablado anteriormente. Así que acordate eso,
de mantener actualizado siempre la base de datos, porque si la base de datos llega a estar desactualizada, el antivirus es lo mismo que no tuvieses nada, o sea, el antivirus no lo va a detectar. Después vamos a hablar del punto número 10, que serían archivos dañados. A veces ocurre cuando un virus ataca a un archivo, directamente empieza a inyectarle el código o empieza a modificarlo, y cuando uno trata de repararlo puede ser que el antivirus, tratando de sacar el código, el archivo quede dañado y quede inutilizable obviamente, o a veces también puede llegar a ocurrir que el mismo virus te destruya el archivo, lo modifique y no tenga reparación luego. Vamos a hablar del punto número 11, que sería firmware. Normalmente cualquier tipo de aparato electrónico tiene un firmware, por ejemplo los BIOS de las computadoras. Estos pueden llegar a ser atacados también por virus. Si bien no es lo más usual, es posible. O sea, cualquier dispositivo que tenga un sistema operativo, como te dije anteriormente, o algún tipo de programa que pueda llegar a funcionar adentro, puede ser atacado. Por eso que los BIOS, cuando vos entras en las opciones, tenés una alternativa de deshabilitar la actualización. Entonces, cuando vos desactivas eso, directamente, por más que vos quieras actualizar el BIOS a propósito, no lo vas a poder actualizar si esa opción está habilitada. O incluso en algunos Mother viejos tenía la alternativa de tener un jumper. Entonces, si ese jumper estaba activado, directamente no podías actualizarlo. Es una extra protección, pero bueno, todo lo que es informática, todo lo que lleve un programa, todo puede llegar a ser hackeado, vulnerado, así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. En el caso de que un BIOS llegue a ser afectado, puede ser que te lo corrompa, puede ser que el sistema no funcione bien, y en el caso de que te lo haya corrompido al BIOS, o lo tenés que reemplazar, o si no, tener que reflashear el BIOS nuevamente y cargarle todo el sistema nuevamente. Vamos a hablar del punto número 12, que sería Cloud Antivirus, sería el antivirus en la nube. Actualmente hay dos empresas. Hay una empresa que se llama Panda y la otra empresa se llama Immunet. Panda por ahí es el antivirus más conocido que la otra, pero te ofrecen el servicio en la nube. ¿Qué significa esto? Para computadoras que tengan bajos recursos, o sea, si una computadora tiene un procesador muy lento o es de un solo núcleo, o incluso te puede llegar a servir para celulares, tabletas, este tipo de cosas. Directamente lo que hace es utilizar todos los recursos de la nube, o sea, de los servidores, para poder escanear la computadora y poder chequear todos los archivos. Entonces, de esa manera, si vos tenés una computadora lenta, o como te dije anteriormente, con bajos recursos, podés instalar este tipo de antivirus, que normalmente son bastante poderosos, porque automáticamente son actualizadas las bases de datos en la nube y directamente vas a poder tener acceso a la lista o a la base de datos de los últimos virus. Entonces es un poco más eficiente en teoría que los antivirus tradicionales, ya que consumen poco procesador, poca memoria. Lo único que sí vas a necesitar de una conexión de internet para que esto pueda llegar a funcionar. Después vamos a hablar de firewall. Normalmente los antivirus que son pagos tienen un firewall, que sería como un cortafuego, sería la traducción en español. Lo que hace es lo siguiente: directamente te escanea todos los programas que tratan de acceder a la red o a internet. Entonces, supongamos que el Skype se quiere conectar a internet, te va a preguntar: ¿este programa quiere que se conecte a internet? Le haces clic en sí y ahí se conecta. Si le haces clic en no, no se conecta. Esto está bueno y está malo, o sea, tiene sus pros y sus contras. El problema de esto es que si lo agarra gente inexperta y te pregunta: ¿el Explorer quiere conectarse? Y le das no, listo, ya no podés navegar con ese navegador. O por ahí lo mismo con el Skype o con cualquier mensajero o con un programa que sí o sí necesita conectarse a internet y vos le pones bloquear por desconocimiento, por ahí no conoces lo que hace ese programa y uno lo bloquea, entonces empiezan a haber todo clase de problemas. Y cuando pasan este tipo de cosas, a veces nos llaman y bueno, tenemos que socorrer al cliente que por hacer clic en un lugar equivocado, directamente esa persona o no se puede conectar a internet directamente, está todo bloqueado, no puede chequear mails, o directamente está desconectado de la red. Entonces por ahí quieren mandar a imprimir y también
la red está deshabilitada por el tipo de antivirus. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene este tipo de antivirus. Mi preferencia es, si uno puede tener un antivirus que no tenga firewall, es mucho mejor si uno tiene conciencia de lo que uno está haciendo, y aparte normalmente son menos complejos, así que es preferible tener un buen router que tenga un firewall y no estar poniendo antivirus con firewalls en la computadora, porque a veces si llega a caer la computadora en manos de un inexperto puede haber todo tipo de problemas. Vamos a hablar del punto número 14, que sería online scanning. Lo que tiene este tipo de escaneo online es que vos tenés que subir el archivo a la nube, o sea, a una página en internet. Si vos buscas, por ejemplo, en Google y pones antivirus online, vas a encontrar varios antivirus que te ofrecen poder escanear cualquier tipo de archivo online. Entonces vos agarrás y subís el archivo como si fuese un archivo adjunto en un mail y directamente es escaneado. Lo que tiene de bueno esto es que podés acceder a sistemas que tienen muchos antivirus online. Hay algunos que ahora después voy a poner acá el link para que puedas acceder. Son páginas web que te permiten escanear un archivo o varios archivos que vos subas a la nube con 40 fabricantes al mismo tiempo. Entonces, o 20 fabricantes o 10 fabricantes al mismo tiempo. Entonces, si vos querés estar 100% seguro o 99.9, porque como te dije anteriormente, no hay antivirus que sea 100% seguro, que ese archivo no va a tener virus, vos podés utilizar este tipo de sistemas que te pueden llegar a ayudar mucho. Lo único que tiene de malo es que si el archivo llega a ser muy pesado, hay algunos sistemas que te permiten subir hasta 20 megas, 40 megas y no más que eso, que normalmente para la mayoría está bien, pero depende de lo que vos quieras escanear. Entonces tenés que tener en cuenta este tipo de limitantes, y aparte que si vos tenés que subir archivos muy grandes, vas a necesitar una conexión o muy rápida o va a demorar mucho en subir ese archivo a internet. Vamos a hablar del punto número 15, que sería herramientas especiales. En este punto a veces es clave, porque hay veces que hay rootkits o virus que el antivirus en sí no lo puede sacar. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, directamente cuando uno se mete en la página del fabricante, vos podés bajar determinados programas, por ejemplo, que te permiten remover ese virus en especial. Entonces, de esa manera, vos podés eliminarlo sin ningún tipo de inconveniente. Hay incluso algunas herramientas que son ISOs. Entonces, cuando vos bajás el ISO, obviamente a la computadora, lo grabás en un CD, arrancás la computadora con ese CD y directamente ese CD escanea toda la computadora, todo el disco rígido, en busca de ese virus en particular, lo remueve, pone lo que modifica los archivos que tengan que modificar o cura los archivos, obviamente en general, los que estén infectados, y con eso lo podés llegar a solucionar. Pero tenés que tener en cuenta que existen este tipo de herramientas extras, especiales, que te pueden llegar a ayudar en caso de tener algún problema, como te dije, que no lo puedas sacar de manera tradicional, ¿no? Vamos a hablar del punto número 16, que sería nivel de permisos de Windows. Obviamente, si uno quiere estar más protegido, más allá de tener un buen antivirus o varios antivirus o lo que vos quieras hacer con tus computadoras, como siempre yo te recomiendo tener un solo antivirus, no varios, es que los usuarios estén limitados, o sea, que los usuarios, más en una corporación o para uso profesional, que únicamente tenga acceso el administrador a poder instalar y desinstalar programas y no el usuario final, porque de esa manera uno puede evitar este tipo de problemas, porque a veces el usuario final puede ser engañado, baja un archivo de internet o baja un archivo adjunto que le hayan mandado por mail o lo que sea, pone ejecutar, sí, le da siguiente a todo, no lee nada y la máquina se infecta. En cambio, si uno tiene el Windows con este tipo de limitaciones, te puede ayudar un montón. Si querés saber más acerca de esto, te recomiendo que veas otro de mis videos que hablo acerca de los permisos de usuarios, los grupos de permisos y todo ese tipo de cosas que te pueden llegar a ayudar para poder administrar una red de manera mucho más fácil.
Así que vamos a hablar ahora del punto número 17, que sería actualizaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, cuando el antivirus caduca, o sea que vos compraste la suscripción, por ejemplo, un año, cuando pasa el año, obviamente el antivirus ya queda inútil, o sea, queda inutilizado completamente, porque directamente no va a bajar las actualizaciones para la base de datos de los virus, obviamente, y si no tiene eso, ya directamente todos los virus nuevos no van a poder ser detectados, como te había dicho antes. O si no, a veces ocurre que por ahí, en algunos casos, computadoras que no tienen acceso a internet o le han sido bloqueado el acceso por alguna razón, incluso el administrador puede llegar a haber deshabilitado el acceso a internet de esa computadora en especial, o de algunos puertos, incluso, si el antivirus no está actualizado, obviamente, como te dije, la base de datos es inútil. Y si el antivirus está deshabilitado, porque también puede ser que cuando se expira la suscripción, que directamente el antivirus quede deshabilitado y no funcione más. Así que hay que tener en cuenta cuando pasan este tipo de cosas o cuando estamos llegando al límite. Si uno sabe que le quedan 5 días o 2 días para renovar la suscripción y uno no la pagó o tiene que empezar todo ese proceso, hay que tratar de evitar de llegar al último día y no saber qué hacer, o tratar de hacer todo el proceso y esperar que te manden el código o lo que sea, y por ahí después de que se expiró el antivirus pasan 2 o 3 días o 2 o 3 semanas y vos estás sin antivirus en la computadora. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Lo he visto mucho, obviamente, en un montón de clientes que pasan este tipo de cosas, que o tienen los antivirus que no son legales, y cuando no son legales, obviamente, después se deshabilitan así de un día para el otro, y cuando pasan este tipo de cosas, todo tipo de problemas suelen ocurrir. También hay ocasiones cuando ocurren en este tipo de programas ilegales, obviamente, es que ya directamente para poder activar el antivirus utilizan algún tipo de craqueador o algo así, que normalmente ese tipo de cosas ya vienen con virus, así que es un desastre cuando uno incurre en este tipo de cosas que son problemáticas. Si bien parece que es gratis y que va a funcionar todo bien, después a la larga uno no sabe qué es lo que puede pasar. Porque por ahí el mismo craqueador o generador de número de serie o lo que sea, por ahí viene con un rootkit, como te había dicho anteriormente, y bueno, tienen acceso a tu computadora y ya perdiste tu PC, o sea, ya no tenés control, pueden robarte datos de tarjeta de crédito, datos de tu computadora, listado de mails, convertir tu máquina en un zombie o lo que sea. Así que vamos a hablar del punto número 18, que sería el modo automático para reparar archivos o ponerlos en cuarentena o para borrarlos. En este caso es una de las alternativas que tienen los antivirus, que son muy buenos. Normalmente me gusta utilizar este tipo de opciones, pero también hay que tener cuidado cuando uno hace esto, porque si uno pone en automático borrar todos los archivos que encuentre con virus, y el antivirus va a hacer eso, puede ser que uno pierda un archivo importante. Siempre lo ideal sería ponerlo reparar. Si no lo puede reparar, una segunda acción sería que lo ponga en cuarentena para el inexperto, obviamente, y después uno decide si uno lo quiere borrar o no, y de esa manera podés evitar de perder datos. Después tenemos acá el punto 19, por ahí es un poco gracioso, los antivirus que son parlanchines, o sea, los que se la pasan hablando, que es terrible. A mí me molesta profundamente este tipo de antivirus cuando te dicen: su base de datos ha sido actualizado, se encontró un virus, se está escaneando el disco rígido, y permanentemente está hablando una cosa tras otra. Y bueno, si vos querés estar al tanto por ahí de lo que está ocurriendo y te gusta que un antivirus te esté hablando, puede ser. Pero si vos estás en una oficina y estás con un llamado telefónico con clientes y la computadora te está hablando y te está diciendo qué es lo que está haciendo permanentemente, es bastante molesto, por lo menos en cuestión personal. Después por ahí hay otras personas que no les agrade esto, está bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de cosas existen. O por ahí también tenés antivirus que te empiezan a mostrar pantallas que detectó esto, que hizo esto, lo otro, que bajó
la base de datos que está escaneando el disco rígido y que son bastante molestos. Entonces, en mi preferencia, yo prefiero siempre lo que son los antivirus que son los menos molestos, los que son menos intrusivos, o sea, los que te molestan menos visualmente y auditivamente. Así que bueno, esto es una de las cosas que tenés que tener en cuenta al elegir un antivirus. Bueno, vamos a ver el último punto, que sería cuál es el mejor antivirus, que seguramente es el punto que más estabas esperando. Como te dije anteriormente, no hay un antivirus que sea el mejor siempre. Con el tiempo cambia. Por ejemplo, este mes puede ser que Avira sea el mejor y el próximo que McAfee sea el mejor. Entonces, esto va cambiando siempre. Para poder saber cuál es el mejor antivirus mes a mes, hay un instituto que se dedica exclusivamente a chequear los antivirus. Y si vos vas a la página web de ellos, que te voy a dejar acá, vas a poder entrar en el sitio de ellos y vas a poder ver todos los meses del año cuál fue el mejor antivirus y cuál es el mejor antivirus obviamente hoy. Para eso ellos toman 4 cosas para poder evaluar. Uno es protección, rendimiento, manejo y reparación. El primero, protección, obviamente cuanto más cantidad de virus puedan llegar a abarcar y puedan llegar a detectar, obviamente eso es un punto a favor y en eso se basan. Después el otro, el que es rendimiento, como te dije anteriormente, hay antivirus que consumen más recursos que otros. Entonces, si vos tenés un antivirus que no está bien programado o no está bien optimizado, vas a tener el problema que te va a consumir mucho CPU, o sea, todo lo que sería el procesador y mucha memoria, por lo tanto va a hacer que la computadora funcione mucho más lento. Así que es un punto muy importante al tener en cuenta cuando uno elige un antivirus. Y después el manejo, eso sería la usabilidad. Porque si vos tenés un antivirus que tiene una interfaz media rebuscada y es medio difícil para empezar a buscar diferentes opciones y todo eso, va a ser una complicación. Y hay antivirus que son así, los he visto, y a veces uno pierde por ahí 15 minutos, media hora para tratar de encontrar algo que debería ser totalmente sencillo, debería estar a la mano. Así que esto es un punto también bastante importante a la hora de manejarlo. Después vamos a ver el punto número 4, el último, que sería reparación. Y obviamente esto también es importante, ya que si un antivirus puede llegar a detectar un virus y no lo puede reparar y la única opción es ponerlo en cuarentena o borrarlo, no te va a servir de mucho. Y más si vos tenés por ahí un archivo que es sumamente importante y no lo puedes perder. Entonces, si el antivirus puede llegar a sacar el código malicioso que hay dentro del archivo y te lo puede dejar como estaba originalmente, son puntos a favor, que eso es invaluable prácticamente. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase. Sé que fue un poco larga, pero bueno, no es tan sencillo el tema. Es fundamental que vos sepas todo este tipo de cosas al poder elegir un antivirus de forma correcta y poder darle un uso adecuado. Mi nombre es Gabriel de Gavac, como siempre, y espero verte en la próxima clase. Y si te gustó esta clase, acordate de compartirlo con tus amigos. Y hacer clic en me gusta si te gustó este video, y si querés suscribirte a mi canal para poder ver más clases como esta. Gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por mirar este video. Si querés ver más videos como este, podés ver mi lista de reproducciones, como podés ver acá. Acá tenemos clases de redes, 6 horas de duración. Adentro de esta categoría tenés las listas de reproducciones. Por ejemplo, a donde dice curso de red de informática, acá podés ver que tenemos 62 videos. Después acá donde dice cursos sobre backup, tenemos 6 videos. Y acá historia e introducción de Windows Server. Tenemos 6 videos. Después si bajamos, acá tenemos cursos de reparación de PC, notebook, mantenimiento, etc. Y acá es lo mismo, te dice 7 videos, 10 videos, 2 videos. Y si querés puedes hacer clic acá en la flechita y podés ver el resto de los videos. Después podés ir abajo y ves más videos
por categorías. Si quieres buscar algún video en particular, puedes hacer clic acá donde dice la lupa y puedes poner la palabra clave que vos quieras encontrar. Entonces, por ejemplo, querés buscar Windows. Tipeas Windows, apretas Enter y automáticamente te muestra todos los videos que sean sobre Windows. Si querés buscar, por ejemplo, monitores, escribís monitores o monitor o como vos quieras y todo lo que sea sobre ese tópico te lo va a mostrar. Después, si vos querés estar al tanto sobre todos los videos que hago semana a semana, hace clic acá donde dice suscribir y vas a estar al tanto cada vez que yo haga un video, YouTube te va a avisar. Gracias por mirar estas clases y nos vemos hasta la próxima.